quienes le acompañan. Sea usted muy bienvenido a esta 20ª sesión extraordinaria de nuestra Asamblea General, órgano máximo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Su asistencia es motivo de gran satisfacción para quienes conformamos esta asamblea. Le agradecemos que haya aceptado reunirse con nosotros. Nuestra agrupación está integrada por 165 instituciones de educación superior, las más importantes del país, sin duda alguna. Los distintos sistemas que existen en México están representados: universidades públicas, federales y estatales, institutos politécnicos y tecnológicos, universidades particulares, centros de investigación e instituciones afines configuran esta asociación. Su historia corre desde hace más de 60 años, lapso en el cual ha hecho contribuciones al crecimiento y consolidación del sistema y de las instituciones. Por tercera ocasión en nuestra historia, los integrantes de la NUYE se dan cita con los candidatos a la presidencia de la República. En esta oportunidad lo hacemos con el interés de conocer sus puntos de vista sobre la educación superior y las propuestas que al respecto se sirvan presentarnos. De nuestra parte, señor candidato, le entregamos a través de nuestro secretario en este momento y de manera oficial el documento que hemos elaborado. Esperamos que, de llegar a ser el titular del Poder Ejecutivo Federal, tome en cuenta nuestras recomendaciones, al tiempo nuestro interés de mantener un diálogo sistemático y respetuoso, no solo con sus colaboradores, sino, de ser el caso, directamente con usted. A la mayoría de nosotros nos queda muy claro que en el país se ha avanzado en la materia. La mejoría en la cobertura, en la calidad y en la pertinencia de la educación media superior y superior. Sin embargo, sostenemos con enorme convicción que estamos lejos de haber alcanzado el punto que queremos y menos el que México merece. Aún más, nos preocupa que nos hemos rezagado frente a muchas otras naciones. Por supuesto, frente a todo el mundo desarrollado, pero también frente a países con igual o incluso menor grado de desarrollo que el nuestro. Para nosotros, el argumento presupuestal no es válido a la luz de la importancia del tema. Nos parece que apenas estamos a tiempo de cambiar la ruta de la inercia para tomar las determinaciones que puedan hacer que vire el rumbo del país. No estamos dispuestos a perder la oportunidad, a permanecer como testigos del fracaso y ni siquiera de la medianía. México es una gran nación y para salir adelante requiere, entre muchas otras, de otorgar prioridad política y presupuestal a la educación, a la ciencia, a la cultura y las artes, a la innovación y al desarrollo tecnológico. Nuestro país necesita de una política pública consistente, que arranque de inmediato, que se diseñe en grande y apunte lejos, que parta de nuestra realidad, pero que tenga el nivel de audacia que se requiere para cambiar las fuerzas inerciales. A México le hace falta tomar la determinación de conceder prioridad a la educación, en particular a la educación superior. De no hacerlo, será imposible entrar en serio a la sociedad y la economía del conocimiento. De no hacerlo, estaremos hipotecando el futuro del país. De no hacerlo, nuestras generaciones se enfrentarán con justicia
los reclamos del futuro. En el mundo actual, nuestras condiciones nos condenan a la dependencia y al atraso. La educación es factor de autonomía frente al exterior y de justicia en el ámbito interno. Por eso estamos convencidos de que ha llegado su momento. Nos preocupan nuestros atrasos de siempre, los casi 5,5 millones de mexicanos que todavía ahora permanecen excluidos porque no saben leer ni escribir. Trabajan. Nuestra cobertura en educación superior, que en el mejor de los casos se ubica 5 o 6 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina. La lamentable inversión pública en ciencia, que permanece plana desde hace más de 12 años, a pesar de que, según la ley, deberíamos estar invirtiendo 2,5 veces lo que se destina. Por supuesto, nos preocupa también la enorme heterogeneidad en la calidad de la educación que se imparte, en todos los niveles y en todos los sistemas, los públicos y, por supuesto, también en los privados. En lo personal, uno de los asuntos que a mí más me preocupa es el que tiene que ver con los mensajes que estamos mandando a la juventud, que se traducen en desesperanza y frustración, y cuyo efecto potencial es que corremos el riesgo de arrancar la visión optimista del futuro y la ilusión de sus pensamientos. Señor candidato, hemos organizado esta sesión en tal forma que al término de mi intervención el doctor Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la asociación, hará una presentación del documento al que he hecho referencia y que hemos intitulado Inclusión con Responsabilidad Social, una nueva generación de políticas de educación superior. A continuación, le pediremos respetuosamente que haga usted una intervención hasta por 35 minutos, al término de la cual abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, las señoras y los señores rectores y titulares de instituciones aquí presentes me harán llegar por escrito sus cuestionamientos. Me permitiré tratar de sistematizarlos para plantearlos a usted en ronda de 3 o más y estar en la posibilidad de escuchar sus respuestas y comentarios, sin más límite que el de las 15 horas, tiempo en el que daremos por terminada esta reunión. Por supuesto que la mecánica, el tiempo y las condiciones de las reuniones serán las mismas para los 4 candidatos. El orden de las presentaciones es alfabético. Aclarada la mecánica de nuestra sesión, le solicito al doctor López Castañares se sirva a presentar el documento de la NUYES, no sin antes reiterarle, en nombre de las rectoras y los rectores de México agrupados en la NUYES, la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia de la República Mexicana. Permítame muy brevemente reiterarle la bienvenida a nuestra asociación, al tiempo de agradecer el espacio que concede a la NUYES para conocer los principales planteamientos del documento Inclusión con Responsabilidad Social, una nueva generación de políticas en educación superior, que hace unos momentos le acabamos de entregar. Quiero también informar a todos ustedes, en particular al señor candidato, que este ejercicio lo hicimos en el año 2000 y 2006 como una aportación al proyecto más importante de todos los aquí reunidos, que es el desarrollo de México. Estimado doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente en turno de nuestra Asamblea General de la Asociación. Muy apreciadas y apreciados integrantes del Consejo Nacional,
de la Asamblea de la Asociación, titulares y representantes, muy apreciados invitados especiales a esta sesión, a la gente que acompaña al candidato, muchas gracias también, diputadas, amigos que nos acompañan. Y también quiero saludar a quienes nos siguen la transmisión a través de internet, en el portal de nuestra asociación, a las radiodifusoras y a todos los representantes de los medios de comunicación que siempre nos acompañan. Es una labor estupenda. Quiero comentarles que el documento que hoy presentamos es parte clara de un posicionamiento que nos permitirá construir una nueva fase de desarrollo de la educación superior que contribuye a su vez a consolidar el desarrollo del país. El primer punto que nosotros planteamos es ¿por qué inclusión social? Asumimos que México requiere del rediseño del Pacto Nacional orientado hacia un modelo de desarrollo de país incluyente, lo cual significa la necesidad de abrir más oportunidades a todas las personas en un marco de equidad social y con un fuerte apoyo a la educación y al desarrollo científico, tecnológico y la innovación. En este sentido, consideramos que las políticas educativas tienen que estar vinculadas a las políticas sectoriales y regionales que en conjunto deben atender las necesidades de la población y sobre todo la más desfavorecida, la que vive en condiciones de pobreza y de marginación. Este documento, señor candidato, también plantea los cómo, que siempre son importantes para llegar a ello. ¿Cómo llegar a esta situación? La asociación nos hemos propuesto 10 ejes estratégicos, en donde cada uno de ellos, con diversas acciones prioritarias, van incluyendo el soporte del porqué de los mismos. El documento constituye un entramado coherente que posiciona la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en esa nueva etapa a la que nos referimos, donde son imprescindibles políticas de una nueva generación. Estamos viendo algunos de los temas, los 10 temas, y yo solamente, si me permiten, me referiré sucintamente a algunos de ellos, de estos ejes que consideramos cardinales, generando de tener tiempo suficiente para conocer las opiniones de usted, señor candidato. En lo que refiere al financiamiento con una visión de Estado, todos sabemos que en años recientes la asociación ha convocado a los poderes ejecutivo y legislativo para llevar a cabo reformas legales y una política para el financiamiento de la educación superior a fin de posibilitar una programación presupuestaria de carácter plurianual. La iniciativa más reciente de la asociación se presentó a mediados del año pasado a la Cámara de Diputados, consistente en reformas al artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de que el Estado, la Federación, los estados y los municipios destinen cuando menos el 1.5% del Producto Interno Bruto a las instituciones de educación superior públicas, a más tardar en el año 2018. Así como diversos artículos de la ley para la coordinación de la educación superior en general. Señor candidato, la asociación, quiero comentarle, lleva 2 años trabajando con un grupo de especialistas en este proyecto. La importancia que reviste para las instituciones de educación superior una política de financiamiento que esté acorde a los tiempos que estamos viviendo, que soporte las necesidades que tienen las instituciones, que no tengamos que estar año con año tocando puertas tanto en el Congreso como en los gobiernos para ver si nos toca, nos da o nos alcanza lo que estamos teniendo. Todo va perfectamente ligado a lo que queremos en general de las instituciones de educación y de todo lo que es la columna vertebral de la educación en el país, calidad educativa, pero también con lo mínimo necesario para poder alcanzar todo el tiempo esa calidad y que chicos y chicas que entran a las instituciones de manera permanente sepan que cuentan con esa calidad, una acreditación, una certificación, con todo lo necesario para seguir transitando en un mundo globalizado, señor candidato, que requerimos forzosamente tenerlos en la mejor condición. En los últimos años, usted sabe, se ha incrementado la cobertura de educación superior, pero los recursos han resultado insuficientes. Si bien se cuenta con fondos de financiamientos extraordinarios que el Congreso ha permitido facilitar el tránsito a las universidades, estos no están en lo que es el irreductible de las instituciones. Eso nos preocupa, porque en cualquier momento desaparecen y créanme, se han constituido un pilar fundamental para el desarrollo de las instituciones públicas del país. Por ello creemos que es impostergable una política de financiamiento de la educación superior, misma que no tendrá el impacto que se requiere si no la vinculamos a una política de empleos para tener la posibilidad de insertar a los jóvenes en las actividades económicas del sector formal de la economía y en un trabajo digno. Esto, señor candidato,
bachillerato consideramos un punto crucial en nuestra agenda educativa. En lo que refiere al otro eje, que es un nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la educación superior, vemos que la asociación propone la creación de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con la cual se brindaría una mayor relevancia a las políticas en estos sectores en el conjunto de políticas públicas nacionales y se posibilitaría la articulación más eficiente entre ellos. Asimismo, el país requiere vigorizar el federalismo en estos campos, lo cual exige renovar y fortalecer decididamente las instancias e instrumentos de coordinación estatal en materia de educación superior, de ciencia, tecnología e innovación. Estamos ciertos que para contar con estos efectivos sistemas estatales se tiene que descentralizar esas actividades y trabajar en conjunto. En lo que refiere al eje de un nuevo sentido de la cobertura de educación, en el actual ciclo escolar vemos que la tasa bruta de cobertura de educación superior, considerando las modalidades escolarizada, abierta y a distancia, es del orden del 33-34% aproximadamente. Y considerando solamente la modalidad escolarizada, llegamos apenas al 30%. Porcentajes muy inferiores al promedio de los países de América Latina y muy por debajo de los países que marca la OCDE, que desde el 2008 se situaron en el 38 y 66% respectivamente. La reforma al artículo 3 constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior señala que su universalización se deberá hacer de manera gradual y creciente para que en el ciclo escolar 2021-2022 sea logrado. Estamos ciertos que esta reforma a la obligatoriedad del bachillerato es muy importante. De forma per cápita el crecimiento que tenemos, pero también es muy importante que contemos con los recursos necesarios que el país requiere. Si no contamos con esos recursos, también con esa obligatoriedad de lo que es el presupuesto plurianual desde el bachillerato, que veamos también con qué calidad educativa sacamos a nuestros jóvenes de secundaria para transitar al bachillerato y de ahí a las universidades, va a ser muy difícil alcanzar esta meta. Se tiene que hacer la programación decidida y por eso creemos que para ello necesitamos que el día de hoy tenemos del orden de 3.27 millones de jóvenes en el año 2012 estudiando educación superior. Y para el año 2022 vamos a estar alcanzando una cobertura de 5.8 millones de jóvenes, un aumento del 77% en estos 10 años. Por ello, para el logro de esta meta, es indispensable establecer un sistema nacional de becas de educación superior que instituya mecanismos eficientes de coordinación y concurrencia entre los diversos órdenes de gobierno. En la gráfica que estamos presentando, se puede apreciar la cobertura necesaria estimada que se tendría que alcanzar para el final de la siguiente administración, alineada en la dirección de la meta propuesta por la asociación para la siguiente década. Para el ciclo 2018-2019, la tasa bruta de cobertura, considerando todas las modalidades, tendría que ser del 52%, de la cual la modalidad escolarizada alcanzaría un promedio del 44%. En nuestro documento, les quiero informar a todos, señor candidato, hablamos de un nuevo sentido de cobertura y nos referimos con ello que si bien tenemos que dar muchas oportunidades en la educación, tenemos que hacerlo de una forma mucho mejor de como lo venimos haciendo hasta ahora. Tenemos que dar a los jóvenes la oportunidad de un acceso real al conocimiento científico, humanístico, tecnológico, todo ello de punta, a la cultura en todas sus manifestaciones. Además, la educación superior tiene que aportar al mejoramiento del sistema educativo nacional desde la educación básica. De nada nos va a servir tener más espacios educativos si no tenemos calidad y pertinencia social. Ante el enorme desafío de la cobertura que estamos planteando para la siguiente década, requerimos también contar con una instancia de planeación que articule la visión nacional y la regional con una visión federalista, que analice el tipo de instituciones que será necesario crear e impulsar, así como las áreas y carreras de desarrollo en las distintas regiones del país. Afortunadamente, la pluralidad que tenemos en nuestro país nos permite tener una imagen y una radiografía muy clara para alcanzar este objetivo. Cuando hablamos también de la importancia, pensamos particularmente en el financiamiento para la ampliación de la cobertura con visión de mediano y largos plazos, la inversión en infraestructura necesaria
el tipo de instituciones que se requieren, universidades públicas, estatales, tecnológicas, institutos tecnológicos, universidades politécnicas, universidades interculturales y otro tipo de instituciones, pero con una planeación estratégica acorde a las necesidades de las entidades federativas. Este es un tema realmente también importante, como todos en general, y obviamente ya en exceso del documento viene mucho más de cómo podemos seguir alcanzando. En lo que refiere al eje 4, que es innovación, creación de polos regionales de investigación, las instituciones de educación superior e investigación cuentan con un gran potencial para el estudio, el conocimiento y la formulación de soluciones a los grandes problemas nacionales, regionales y locales. Esta potencialidad ha sido insuficientemente aprovechada. La asociación propone concertar con los gobiernos federal y locales la integración de polos regionales de investigación científica y desarrollo tecnológico de competencia internacional, enfocados a los temas cruciales para el desarrollo y la sustentabilidad económica, social y ecológica del país. Asimismo, establecer entre las instituciones de educación superior y las instancias correspondientes del gobierno federal y de los gobiernos locales una agenda de investigación científica y humanística basada en el principio de la inclusión con responsabilidad social que atiende a problemas prioritarios para el propio desarrollo de nuestro país. Estos aspectos son fundamentales. El siguiente punto es la gestión del sistema educativo superior. En materia de gestión de la educación superior, se requiere fortalecer la vinculación en todas las funciones sustantivas, renovar la evaluación para mejorar la calidad, simplificar y articular la gestión y administración de los programas y de los fondos de financiamiento, diseñar una estrategia integral para solucionar los problemas asociados con la trayectoria laboral del personal académico, que todos sabemos que eso es verdaderamente importante. Tenemos que atender, señor candidato, los aspectos salariales, los aspectos de prestaciones, de estímulos, de pensiones y jubilaciones, que ahí tenemos un problema muy fuerte y que adicionalmente requerimos nosotros ir renovando la planta académica, que entren maestros jóvenes bien preparados, etcétera, pero que los demás tengan las oportunidades para poder en su momento dignamente retirarse y seguir contribuyendo dependiendo de sus actividades personales. De igual manera, requerimos construir el espacio de educación superior en México y así establecer una estrategia de internacionalización para esta nueva generación. El punto número 6 es un eje obligado, señor candidato, por las circunstancias que vive el país, y me refiero al reforzamiento de la seguridad en las instituciones de educación superior. Recordaremos que la asociación ha estado trabajando un documento que es del dominio público, que tiene que ver con las aportaciones que nos han hecho las instituciones de muchos casos que lamentablemente han sufrido tanto al interior como alrededores de las instituciones educativas. Esto nos hemos permitido, con los especialistas que tenemos en las instituciones, poner a la disposición de la educación en general a todos los niveles medidas prioritarias que le permitan a la gente saber qué hacer, cómo actuar ante algunas de tantas eventualidades que ocurren al interior de estos espacios educativos. Nosotros proponemos fortalecer acuerdos, mecanismos de comunicación y colaboración entre las CIES y las instancias competentes en materia de seguridad para establecer planes y programas que incluyan acciones específicas para generar un entorno seguro, libre de violencia, dentro y fuera de los campus. Adicionalmente, establecemos reforzar la contribución de las instituciones de educación superior en materia de seguridad mediante el establecimiento de esquemas de colaboración académica orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relacionados con la seguridad en sus diversas dimensiones. Hasta aquí, sucintamente les repito, algunos de los ejes, todos son muy importantes, el documento tiene los 10 perfectamente desglosados, el soporte de los porqués, de los cómo, etc. Yo les diría finalmente, estos ejes estratégicos y las acciones que consideramos deben realizarse para atender las expectativas de las instituciones de educación superior de los distintos subsistemas representados en esta asociación, que como lo hemos manifestado, encuentran el punto de partida en la necesidad de suscribir un gran acuerdo nacional para el desarrollo de la educación superior, la ciencia y la tecnología, un gran acuerdo nacional que nos surge, en donde entremos todos, gobiernos federales, gobiernos estatales, asociaciones, instituciones de educación superior, partidos, en los congresos, que todos realmente nos casemos con los temas prioritarios que tenemos en el país, señor candidato. Uno de ellos, por supuesto, es la educación, sin hablar de salud y muchos más.
pero que juntos vayamos. Eso tenga usted la certeza de que si el voto le favorece a usted para llegar a la presidencia de la República, no está solo en eso. Tiene un gran respaldo de la asociación, con excelente calidad, con gente que estamos deseosas de que nos permitan sacar todo ese potencial que tenemos al interior de las instituciones y que, por supuesto, está a la disposición. Seremos respetuosos de las autonomías correspondientes. Por lo tanto, estos compromisos firmes para elaborar una política de condición de Estado, cuya aplicación inicia a partir del próximo periodo, es importante que se aplique en el próximo periodo de sesiones ordinarias para la cuestión de la aprobación del presupuesto, señor candidato, para que en el año 2013 la formulación del Plan Nacional y los presupuestos vayan acordes a las necesidades. No es mucho pedir, pero bueno, eso creo yo. Pues no es mucho, les diría yo en general que eso es lo que nosotros creemos que es importante en este documento. Y finalizo diciéndole que las instituciones que me honro representar, queremos manifestarles la disponibilidad, el interés, el compromiso que todas tenemos para participar en el proceso de construcción de un México que abra oportunidades de desarrollo a más jóvenes a través de su inclusión con responsabilidad social, al conocimiento avanzado, a la ciencia, a la cultura, al desarrollo del país. Y de ahí la importancia de nuestro lema, que es la Asociación Nacional de Universidades al servicio y fortalecimiento de la educación superior. Es cuanto. Muchas gracias, señor candidato. Muchas gracias, señor presidente. Es tiempo de escucharle a usted, como comentábamos, hasta por 35 minutos para conocer sus reacciones a este material, a esta presentación, y por supuesto estaremos muy atentos a sus planteamientos y propuestas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los rectores, universidades, tecnológicos, centros de investigación que forman parte de la NUYES, y aprecio mucho la oportunidad de participar en esta Asamblea General de la NUYES que preside el rector José Narro Robles, a quien le agradezco las palabras de bienvenida, al igual que al secretario ejecutivo de la NUYES, a mi paisano, don Rafael López Castañares. Quiero agradecerle también que esté en este encuentro nuestra candidata a jefa de gobierno del Distrito Federal, Beatriz Paredes Rangel, en este encuentro que realizamos en la capital de nuestro país y que me va a permitir compartir con ustedes los temas más relevantes y la visión que vengo postulando para cambiar y mejorar a México. Partiendo de decir que, como seguro estoy, todos coincidirán, México merece y puede estar mejor. Y es una premisa que inspira realmente toda la propuesta que he venido formulando a lo largo de esta campaña y que hoy quiero compartir de manera particular con ustedes en temas generales de hacia dónde creo que México debiera transitar y qué debemos hacer, y también muy particularmente en lo que tiene que ver con el ámbito educativo y con el tema de la educación superior, que es el que ocupa y preocupa más a ustedes. Felicito a esta asociación porque, sin duda, la participación de varias instituciones académicas de educación superior y de centros de investigación que forman parte de ella, pues se inscribe en el compromiso realmente de ofrecer a los mexicanos mayor cobertura educativa en el nivel superior, pero sobre todo una educación de mayor calidad. Y creo que estas son las premisas que inspiran la participación de la NUYES dentro del ámbito educativo del nivel superior. Cobertura y educación, como son también los retos que para todo el país y en todos los niveles de educación México hoy enfrenta. ¿Qué propongo? ¿Qué vengo postulando? Creo que México no está satisfecho
de la condición que actualmente tiene. Y que la gran mayoría de los mexicanos coinciden en la necesidad de cambiar el rumbo, de tomar un nuevo camino que permita realmente revertir lo que los últimos gobiernos y lo que hoy México vive, que insisto, no deja satisfechos a nadie. ¿Y por qué me permito, por qué me atrevo a hacer una afirmación como tal? Porque simplemente vale la pena revisar los indicadores básicos del desarrollo social y económico de México para darnos cuenta de que efectivamente no estamos caminando por la vía correcta. ¿Cuáles? Permítanme señalar los más importantes, ¿cuáles son? En los últimos años, México se proyecta como un país que vive en la violencia y en la inseguridad. Y ha sido o es este el tema que hoy más preocupa, que hoy más lastima y que está en la sensibilidad de la sociedad mexicana, con mayor preocupación, cuando es obligación irrenunciable del Estado mexicano ofrecer seguridad a los mexicanos. Y donde las tasas de criminalidad, particularmente de aquellos delitos que más lastiman a los mexicanos, se ha incrementado. Y me refiero muy particularmente a los homicidios, a los secuestros y a las extorsiones. Segundo indicador, México no ha logrado tener en estos últimos 12 años el ritmo de crecimiento en su economía que ofrezca a los mexicanos mayores oportunidades de empleo y de desarrollo individual. Hemos sido la economía en América Latina que menos ha crecido, por debajo del 2% al año en promedio, con lo cual los empleos que se tienen son insuficientes y los pocos que hay, evidentemente, mal remunerados. En consecuencia, el reto y el compromiso que vengo postulando es lograr un mayor crecimiento para el país, que permita realmente aprovechar el gran potencial que México tiene, que para varios expertos y analistas México debiera estar creciendo a niveles superiores al 5 o 6% al año. Y por otro lado me he comprometido a impulsar la creación de más empleos y mejor pagados. Tercer indicador, y no menos importante, yo diría, sin duda, no porque los otros no sean importantes, pero este es el que, bajo esta condición, resulta imperdonable para el Estado mexicano y para la sociedad en su conjunto, el permitir que este escenario que México vive sea así. Y me refiero a la pobreza. En los últimos 4 años, los niveles de pobreza en nuestro país se han incrementado. Y de hecho, de acuerdo a datos de INEGI, en México hay, de 4 años para acá, 12 millones más en condición de pobreza. Pareciera una cifra más y no debe verse solo así. Es un tema que realmente nos deja ver que más de la mitad de la población de nuestro país vive en condición de pobreza. Que somos un país donde lamentablemente el contraste social cada vez es mayor y se acentúa. Y que el Estado mexicano no ha tenido las herramientas y mecanismos suficientes para revertir pobreza y para hacer un reparto más equitativo de la riqueza. Este es el gran reto en este escenario y ante esta realidad. Cuarto, ustedes lo han señalado en este documento que he recibido y que para un servidor de llegar a la presidencia de la República, sin duda será muy importante y fundamental para poder formular políticas públicas que nos permitan orientar el esfuerzo educativo a 2 propósitos. Abatir el rezago, lograr una mayor cobertura, la que ustedes claramente señalan y que sin duda nos deja muy por detrás de lo que otros países en condición similar han logrado. Y sobre todo, ampliar las oportunidades de educación media y superior a los jóvenes de México. Creo que de datos y estadísticas ustedes la conocen mejor. Pero 2 de cada 3 mexicanos no pueden estudiar la universidad, 1 de cada 3 en México solo pueden estudiar la universidad. Y en el nivel medio superior solo lo pueden hacer
2 de cada 3 mexicanos. Sin duda ahí hay un gran reto, pero también una gran oportunidad. Y que sin duda este esfuerzo no puede ser aislado ni unilateral para el gobierno federal. Tiene que ser junto con las instituciones de educación media y superior del país para realmente, a partir de su experiencia y de la visión que han venido trabajando y construyendo de manera conjunta, producto de su experiencia, pueda fortalecer realmente las políticas orientadas a revertir la condición que México vive. El quinto gran tema que he señalado, la quinta gran meta nacional, sin duda es más consecuencia que no por ello debe llevarnos a trabajar en esta ruta. Reposicionar a México en el contexto internacional como la voz que fuera en el pasado, una voz con autoridad, con prestigio, que fuera capaz de generar sinergias en otros países para lograr objetivos de paz y en otros órdenes en el contexto internacional. Y que al no tener México un mejor desempeño a su interior, evidentemente ha perdido calidad moral, liderazgo dentro del contexto internacional. Estas son, me parece, las grandes metas que México tiene por delante, pero también grandes oportunidades que estoy seguro en un régimen democrático como el que hemos alcanzado los mexicanos, que obliga a que el Estado permanentemente escuche a las distintas expresiones de la sociedad, a las distintas representaciones, y sea a partir de escuchar como pueda formular las mejores respuestas a lo que la sociedad está demandando. Nuestro modelo democrático, que es fortuna del pueblo de México, de ninguna manera debe llevarnos a retrocesos o dar pasos hacia atrás, sino por el contrario, debe llevarnos a garantizar que este modelo democrático pase de su éxito en la fase solamente electoral a realmente a traducirse en mayores resultados para la sociedad mexicana. Como lo he señalado en otros espacios, una sociedad que en su democracia no encuentra respuesta y se propicia desencanto, ve en esa condición riesgo y amenaza a la propia democracia. ¿Qué postulo para lograr los objetivos que ustedes aquí han compartido? Creo que hay una gran coincidencia. No son distintos los objetivos, por el contrario, parto de decir que hay una gran coincidencia con lo que ustedes han aquí establecido en el documento que se me ha entregado y en lo que es o son los grandes objetivos que ustedes como asociaciones o asociación de instituciones de educación superior se han trazado. Y déjenme compartir mis compromisos muy particularmente con estos temas que a ustedes les preocupan. Estoy en favor de impulsar de manera muy decidida y comprometida la ampliación de la cobertura que se tenga en los niveles medio y superior en el país. De hecho, me he comprometido a acelerar el proceso de ampliación de la cobertura para el nivel medio superior, que hoy es del 66-68%, y que me he comprometido a que en los siguientes 6 años se acelere el proceso y garanticemos la cobertura total en este nivel de educación. El Congreso de la Unión ya estableció una gradualidad de 10 años, que me propongo acelerarla a los siguientes 6 años. Y en el nivel superior, de acuerdo a lo que es la propia proyección que ustedes hacen, me he comprometido a que al menos podamos lograr cobertura universitaria del 45% para los jóvenes de nuestro país. Me he comprometido también a elevar la calidad de la educación a través de distintos instrumentos y herramientas. Desde el nivel básico, que nos llevaría a crear las escuelas de jornada completa, y que he comprometido sean al menos 40,000 escuelas las que tengan esta característica, que permita que más del 50% de los educandos del nivel básico lo hagan en escuelas de tiempo completo, que amplíe sus oportunidades para una educación de mayor calidad y espacio para educación
o para tiempo dedicado a otras actividades extracurriculares, como la cultura, el deporte, la educación o aprendizaje de otro idioma, el uso de acceso a la computadora, que de hecho he comprometido en lo que es referente de otros modelos exitosos en el mundo, a entregar a los niños de quinto y sexto de primaria computadoras portátiles con acceso a Internet. Y en el nivel superior, sin duda tenemos que lograr una mayor inversión. Coincido y hoy aquí comprometo a impulsar que en lo que tiene que ver con la inversión, porque no es un gasto, es una auténtica y genuina inversión la que se hace en el nivel superior para impulsar presupuestos multianuales que permitan garantizar a las instituciones de educación media y superior una adecuada planeación para el crecimiento de su cobertura, para el cubrir los gastos corrientes que se tienen para esta ampliación y que precisamente presupuestos multianuales permitan una mejor planeación y proyección de la educación en los años siguientes, cada año. Esto es un compromiso que dejo ante ustedes y que habré de promover ante el Congreso de la Unión y muy particularmente ante la Cámara de Diputados. Mi compromiso también es ya lo he signado y lo refiero como esta fórmula de acercamiento y de certidumbre a la sociedad sobre la oferta política de quien participa en esta justa democrática. El venir firmando mis compromisos para dar transparencia a lo que es mi oferta política. Y en alcance a este propósito, ya he firmado mi compromiso para impulsar realmente mayor inversión en ciencia y en tecnología. Porque es claro que para que México pueda insertarse de manera inteligente y competitiva en el contexto internacional, necesite hacer mayores inversiones en ciencia y en tecnología. Aquí lo señalaba hace un momento el rector Narro. Ha sido plana la inversión que ni siquiera se acerca a lo que la ley en la materia consigna. Lograr al menos el 1% del PIB en ciencia y tecnología. Y me propongo y asumo como un compromiso lograr este objetivo con la participación de las instituciones de educación superior, de los propios empresarios y por supuesto la participación del gobierno para alcanzar este objetivo. Y allí están los ejemplos de países que a tiempo y años atrás leyeron e interpretaron con toda claridad lo que iba a pasar en el mundo. Y he citado varias veces el caso de Corea del Sur, un país que hace apenas 30 años tenía una inversión en ciencia y tecnología muy parecida a la nuestra, quizá ligeramente superior del 0.5%, y el ingreso per cápita de ese país era de la mitad, ligeramente superior a la mitad de lo que México tenía. Pero era prácticamente de mucho menos de lo que tenían los mexicanos en su ingreso per cápita. A 30 años de distancia y con una inversión en ciencia y tecnología 6 veces más de lo que entonces realizaban, hoy el ingreso per cápita de ese país, a solo 30 años de distancia, es del doble de lo que tenemos en México. Esta es la lección que nos deja hacer inversión mayor en ciencia y tecnología. Y me he comprometido, por supuesto, a hacerla en esta alianza estratégica. Me he comprometido también a realmente hacer que los objetivos que nos hemos trazado sean medibles. Y para ello he venido proponiendo la creación de instancias que con participación ciudadana permitan una mejor evaluación de los objetivos y metas que las instituciones educativas estén teniendo. Lo mismo para la evaluación universal que se tenga de la planta de docentes de nuestro país en el nivel básico, medio y superior, como también de la evaluación a nuestros educandos. Porque eso dará elementos y referentes para establecer políticas focalizadas en regiones y en escuelas que deban mejorar el desempeño académico de sus alumnos. Y por supuesto, y algo muy importante que ustedes acaban de apuntar en lo que aquí anteriormente
expusieron. Me he comprometido a lograr una mayor vinculación entre las instituciones educativas y los mercados laborales. Tenemos que lograr educación para nuestros jóvenes que tengan mañana oportunidades laborales de mayor calidad y de un mejor ingreso. No podemos formar y educar para la frustración de nuestros jóvenes. Tenemos que hacer una educación que realmente esté orientada a atender lo que hoy demanda el mercado laboral, lo que permita a las juventudes que egresen de la educación que reciban, tanto técnica como de educación superior, a mayores espacios de oportunidad y de crecimiento individual para cada uno de ellos. E insisto, no podemos, para la frustración de nuestros jóvenes, que varios de ellos al terminar su educación no encuentran espacios de oportunidad laboral en los mercados laborales. Y también me he comprometido para lograr que nuestros jóvenes tengan sus estudios tanto de preparatoria como de universidad. Y esto solo se puede lograr a través de un sistema nacional de becas, que tenga mayor inversión y que propicie que los jóvenes permanezcan en las universidades y en las preparatorias. Esto que vengo aquí apuntando como compromisos esenciales para impulsar la educación media y superior del país no son solo buenos propósitos, sino también marcan y señalan y acreditan lo que ha sido mi experiencia en el servicio público y de manera muy señalada la que tuve como gobernador del Estado de México, donde logramos incrementos presupuestales para las instituciones de educación media y superior. Aquí está el rector de nuestra máxima casa de estudios, la del Estado de México, donde tuvo importantes incrementos de más de casi del 70%. Aquí me podrá él realmente acreditar que así fue, un incremento superior al 70%, y donde más del 60% de los alumnos que estudian en esta institución recibieron apoyos a través de becas para realmente complementar sus estudios. De tal suerte, creo que los objetivos para lograr más y mejor educación en el país están claramente señalados. Lo importante es tener una voluntad comprometida de apoyar realmente este esfuerzo y lograr los objetivos que aquí se señalan. Lo que es preocupación para la NUYES, para las instituciones educativas del país que están aquí representadas, lo son también preocupaciones y compromisos para quien aspira a ser presidente de México. Por ello, realmente vengo ante ustedes a comprometerme a lo siguiente, a lograr realmente el impulso de políticas públicas y de mayor inversión. Esa, después de la exposición que hacía Rafael López Castañer, está muy claro que todos los señalados son objetivos, pero que si algo demandan y de algo se necesita, es de mayor inversión. Y no puedo omitirlo, y por supuesto, aquí debo yo comprometerlo. Vamos a hacer mayores inversiones a estas asignaturas y a estos temas que a ustedes preocupan para realmente lograr los objetivos. Porque temas que no están en la prioridad, como lo es sin duda de educación, reflejados en un mayor presupuesto, difícilmente se pueden lograr y terminan por ser mera demagogia. Se trata, pues, de que lo que es este objetivo prioritario para el Estado mexicano alcanzar debe verse reflejado claramente en el presupuesto que estaré impulsando para realmente lograr este objetivo que ustedes han señalado. Y el otro gran compromiso que expusiera el rector Nava, comprometerme a tener un diálogo permanente con todos ustedes, no solo a través de llegar a la presidencia de la República, a través de las instancias dedicadas a lograr los objetivos en esta materia y a tener esta vinculación institucional con todas las universidades e institutos y centros de investigación del país, sino personalmente hacer un permanente ejercicio de escuchar, de dialogar y de lograr una mayor evaluación a las políticas que en educación estemos llevando a cabo, como lo he venido comprometiendo con otros sectores de la sociedad, con la industria del país,
con las organizaciones no gubernamentales del país. El propósito es muy claro. En mi aspiración de ser presidente de todos los mexicanos, me compromete y me obliga a ser un gobierno que permanentemente escuche a la sociedad, a sus distintos interlocutores, para poder interpretar fielmente lo que demandan, lo que proponen y realmente poder hacer un ejercicio de gobierno que esté a la altura de las expectativas de la sociedad a la que habré de deberme y para quien debo gobernar. Es esta mi aspiración. Y si me lo permiten, después de haber expuesto estos temas y que seguro estoy en el espacio de preguntas y respuestas que habré de tener en un momento más, podré ampliar mi visión sobre este tema. Quisiera dar paso a algo que hoy por la mañana dejé señalado en otra participación que tuve con un grupo de académicos, de empresarios e intelectuales del país. Y que en ese espacio formulé una invitación a académicos y a instituciones educativas, a partidos políticos, como me lo permitirán expresar en un momento más, para realmente fortalecer lo que aspiro a hacer del ejercicio desde la presidencia de la República. Y que este posicionamiento parte de venir escuchando a las distintas expresiones que la sociedad ha venido teniendo en los últimos días. Aquellas que están en favor del proyecto que encabezo, como también de aquellas que no lo comparten y que están en oposición. Pero que en el régimen democrático que hemos logrado construir en todos los mexicanos, que es nuestro, que es de la sociedad, que no pertenece a partido político alguno o a candidato alguno, como aquí lo señalo, es claro que en el respeto que me merecen todas las expresiones, lo que debe ser una constante de escuchar, hoy quiero en ello dar respuesta a través de este manifiesto que he intitulado lo que representa mi aspiración de llegar a esta alta responsabilidad: ejercer una presidencia democrática que, en reconocimiento a la diversidad y pluralidad de nuestra sociedad, nos permita realmente cumplir con las expectativas de todo México y formular acciones para que la sociedad mexicana viva en mejores condiciones. Permítame compartir todavía en el tiempo que ustedes me han asignado a mi espacio de participación. Apenas llevo 25 minutos y, si me lo permiten, la lectura de este documento no habrá de llevarme más de 5 minutos. A la letra dice: por una presidencia democrática. Manifiesto que al recorrer el país durante esta campaña por la presidencia de la República, he escuchado las voces de un México plural que se expresa con libertad. Escucho el entusiasmo de miles de mexicanos que me manifiestan su apoyo y aspiro a gobernar a la altura de su confianza. También escucho a quienes no están de acuerdo con el proyecto que encabezo. No pretendo gobernar en la unanimidad. Quiero que construyamos un México unido y fuerte a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad de nuestras convicciones e ideas. Que a lo largo de las últimas décadas, México logró la transición a la democracia. El valor del voto y el respeto al ejercicio de las libertades políticas que hoy como país tenemos es una conquista irreversible, lograda por muchos mexicanos de distintas generaciones, ideologías y afiliaciones políticas. Nuestra democracia no es patrimonio de un candidato o de partido político alguno. Nuestra democracia es patrimonio de todos los mexicanos que hoy y mañana, y como tal, debemos conservarla y fortalecerla. Que soy candidato del Partido Revolucionario Institucional, un partido con una amplia base social, integrado por millones de mexicanos, trabajadores y comprometidos que están en todas las regiones del país. Pertenezco a una generación que ha crecido en una cultura democrática y quiere seguir viviendo en la democracia. Vamos a ganar el futuro que merecemos, no a reinstaurar pasados que suframos. Hoy, como candidato del PRI, aspiro
a ser un presidente democrático. Creo, como la mayoría de los mexicanos de mi generación, que se debe gobernar en estricto apego a la Constitución y a las leyes, y con respeto a los derechos públicos y las libertades de todos los mexicanos. Para ello, expongo en este manifiesto los principios políticos a los que habré de apegarme, si la mayoría de los mexicanos así lo decide, como presidente de la República. Primero, libertad de manifestación. El ejercicio de la libertad de reunión y manifestación es pilar de nuestra cultura democrática. Como presidente de la República, protegeré el ejercicio de este derecho en todos los espacios públicos del territorio nacional y fomentaré una cultura de respeto y tolerancia a todas las expresiones políticas. Segundo, libertad de expresión. Como presidente de la República, seré garante de la libertad de expresión. Las críticas al presidente de la República, en todos sus estilos y formatos, serán escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. En una presidencia democrática no cabe relación con los medios. El gobierno debe establecer una relación con los medios de comunicación acorde con una cultura democrática. Como presidente de la República, impulsaré una reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de la publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información. Solo un país bien informado garantiza una cultura democrática. Cuarto, derechos humanos. El respeto a los derechos humanos debe ser premisa fundamental para el uso de la fuerza pública. Promoveré las reformas constitucionales y legales necesarias para asegurar la vigencia de protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país. Las recomendaciones que en su caso emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Gobierno federal serán acatadas y prontamente adoptadas. Promoveré las reformas necesarias a las leyes secundarias para darle eficacia a la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, y el Gobierno federal tendrá un rol significativamente más activo en la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Quinto, libertad religiosa. Encabezaré un gobierno laico, respetuoso de la libertad de creencias y de las prácticas religiosas de todos los mexicanos. Sexto, no discriminación. Me propongo utilizar el poder presidencial como una herramienta para acabar con la discriminación en México. Gobernaré sin prejuicios y promoveré una cultura de respeto e inclusión en la vida social y productiva de todas las minorías, así como de las personas con discapacidad. En política migratoria, daremos un trato a los migrantes en México como el que exigimos para nuestros paisanos en el extranjero. Séptimo, división de poderes. Ejerceré la presidencia de la República con respeto a la división de poderes. El diálogo y la concertación legítima serán los instrumentos primordiales del gobierno. Me comprometo a tener un diálogo permanente y abierto con los liderazgos de todas las fracciones parlamentarias para lograr la aprobación con amplios consensos de las grandes reformas que México necesita, independientemente de la correlación de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. Igualmente, me comprometo a respetar la genuina independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos. En todos los casos, buscaré el mayor consenso entre las fuerzas políticas antes de enviar al Poder Legislativo las propuestas de nombramientos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrantes de los órganos autónomos. En política entendemos nuestro tiempo y habremos de hacerla bajo los principios y formas que demanda el siglo XXI. Octavo, elecciones libres,
Como presidente de la República, no tendré intervención alguna en los procesos electorales, salvo garantizar que existan siempre las condiciones de seguridad y paz para el desarrollo de campañas y jornadas electorales. Con el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los partidos políticos, mantendré una relación de respeto institucional. Promoveré iniciativas de reforma para erradicar definitivamente el uso electoral de los programas sociales de los 3 niveles de gobierno. 9 o noveno, transparencia y rendición de cuentas. Una presidencia democrática es también una presidencia eficaz y transparente en el uso de los recursos públicos. Impulsaré la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción como una instancia autónoma con capacidad de actuar ante casos de corrupción gubernamental en el nivel federal, estatal y municipal a partir de denuncias ciudadanas. El titular de la comisión deberá ser aprobado por mayoría calificada en el Senado de la República. Asimismo, respetaré y acataré las decisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y promoveré su fortalecimiento institucional. Como presidente de la República, seleccionaré un equipo de colaboradores a partir de su capacidad, experiencia y honestidad, no de sus relaciones familiares o de amistad. El presidente de la República y los mandos superiores del gobierno haremos pública nuestra declaración patrimonial, que deberá ser auditada cada año, y propondré a senadores y diputados que hagan lo mismo. 10º y último, federalismo y transparencia. Ofrezco replantear la relación política entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados y municipios, en un marco de respeto al federalismo. El gobierno federal debe apoyar con vigor y compromiso la acción de los gobiernos estatales y municipales, pero debe también ser un activo promotor de una cultura de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Aceleraré la plena implementación de las reformas constitucionales en materia de transparencia y homologación contable en los estados y municipios. Promoveré el fortalecimiento y autonomía legal y política de los órganos de fiscalización en los estados y promoveré una reforma constitucional para dotar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de competencia en asuntos de los estados y municipios. Me preguntarán, y solo me llevo 30 segundos más, ¿por qué he compartido este manifiesto con ustedes? Por la última parte que a la letra dice. Los principios contenidos en este manifiesto parten de mi convicción de que en los próximos 6 años serán determinantes para consolidar las libertades políticas de los mexicanos y dar vigor y contenido a nuestra democracia. Propongo a los mexicanos un diálogo abierto y franco para la construcción de una nueva presidencia democrática. Convoco a intelectuales, académicos, políticos de todas las militancias, organizaciones no gubernamentales, jóvenes universitarios y a la ciudadanía en general a dialogar sobre este manifiesto, enriquecerlo y definir mecanismos que aseguren su vigencia. Les propongo que vayamos juntos a ganar el futuro. Convoco a los mexicanos a construir una presidencia democrática a la altura de nuestras esperanzas. Con este manifiesto concluyo mi participación solamente con 1 minuto y medio más del tiempo que se me había concedido. Muchas gracias. Bueno, pues tengo 2 noticias que darles, como con frecuencia pasa, una buena y una no tan buena. La buena es que hemos recibido muchas preguntas. Hay numerosas inquietudes y planteamientos que las rectoras y los rectores quisieran formular. Son candidato 37 documentos que tengo aquí y que hace inviable, por supuesto, la posibilidad de que en 35 minutos pudiéramos plantear. Yo quiero entonces
cambio, quisiera yo comprometer al candidato Peña Nieto para que pueda llevarse las que no dé tiempo, que serán indiscutiblemente la mayoría, y en todo caso pueda usted, si así lo decide, responder a estas preguntas, dirigirlas con el señor secretario general de nuestra asociación, y él hará llegar el comentario. Sin embargo, creo que hay que aprovechar la presencia del candidato de aquí a las 3 de la tarde y proceder a comentar algunas. Como lo hicimos en la sesión anterior, les pediría, para beneficio de nuestro invitado, que cuando yo mencione su nombre puedan ponerse de pie para que los identifique. Voy a leerlas y posteriormente trataré de concretar del conjunto de anotaciones, comentarios, inquietudes, una pregunta que yo formularé en nombre de todos y tratando de tomar la síntesis de esto. Raúl Arias Lobillo, Universidad Veracruzana, quien habla de la necesidad de un nuevo pacto para la educación superior que integre una política de Estado, financiamiento multianual y coparticipaciones de estados y federación. Donatiu Bravo, de la Universidad de Guadalajara, si estaría usted dispuesto a mandar una iniciativa para posibilitar presupuestos multianuales para materializar la política de largo plazo en educación superior, modificar el porcentaje de apoyo de los gobiernos estatales para mejorar la cobertura de la educación superior. Eladio Cornejo Oviedo, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, quien dice, lo cito así: hoy es 2 de julio y usted es presidente electo y tiene toda la disposición de asignar el 1.5 del PIB para las instituciones de educación superior. ¿Cuáles serían las estrategias y prioridades para el ejercicio de ese presupuesto? Y él tiene aquí algunos señalamientos al respecto. Es el doctor Eladio Cornejo Oviedo. Jesús Áncer Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A él le preocupa, como a muchos de nosotros, y aquí está el doctor Áncer, el asunto de los presupuestos plurianuales para dar cobertura, equidad y calidad, y para que se pueda cumplir las tareas de la educación sin burocracia y no sufrir cada año nuestras instituciones, además de cumplir con la renovación académica y tener la posibilidad de atender la urgente necesidad de los fondos de pensiones. Adriana Ortiz Lanz, rectora de la Universidad Autónoma de Campeche. Calidad, cobertura de la educación, donde hemos tenido algunos avances, pero nuestra limitante, los presupuestos iniciales y las desigualdades regionales. Cómo orientar el financiamiento plurianual para impulsar el cierre de brechas educativas regionales. Jorge Luis Caballero Santillana, de la Universidad Autónoma de La Laguna, que dice que nuestro documento de inclusión se puede interpretar como la voluntad de ofrecer más que de pedir. Intelectual presentamos los académicos que trabajamos en educación superior. Al ingeniero Luis Eduardo Cedillo Ponce de León, aquí presente, director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. Evaluación superior sin calidad, dice, deja al país en una situación de alto riesgo. ¿Cuál sería su compromiso de llegar a la presidencia para orientar una educación de calidad en el nivel superior? Humberto Veras Godoy, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Qué piensa respecto a la auditoría de resultados como parte de la estrategia de financiamiento de los fondos concursables actualmente en desarrollo? Y en este conjunto de grandes temas de la educación superior, José Antonio Garrido Natarén, de la Universidad
Universidad Tecnológica de Tecamachalco, aquí presente, sostiene que se requiere un marco jurídico para la educación en la alternancia, donde se formule un pacto empresa, gobierno, universidad, que cubra, por ejemplo, los gastos de los estudios de un estudiante que ya trabaja. ¿Apoyaría usted la creación de un marco de esta naturaleza? Como se puede ver, pues es enorme el cúmulo de preguntas, y yo le quisiera respetuosamente, señor candidato, plantear si usted pudiera concretarnos su compromiso respecto de la ampliación de la cobertura. Ya lo hizo en su presentación, pero enfatizar en él. Su compromiso respecto de la calidad de la educación superior y su compromiso en materia de la inversión que el país tiene que realizar, y en particular de esto que los rectores de México consideramos importantísimo: la planeación acompañada de presupuestos plurianuales. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, rector Narro. Fueron varias preguntas que creo claramente o fielmente sintetizadas en la pregunta que me ha formulado el doctor Narro. Y creo en alguna forma haber asumido compromiso durante la exposición que hicieron, y que me parece representan los grandes retos en educación superior. Cobertura en primer lugar, y donde claramente he señalado y además he asignado el compromiso para que, con el apoyo de las instituciones de educación superior, con lo que es su experiencia, podamos realmente acelerar el proceso de cobertura y llevarlo al menos a lo que yo he comprometido, al 45%, que significaría que 1,5 millones más de jóvenes en México pudieran estudiar la universidad. Hoy, hace un momento escuchábamos la cifra, son 3 millones de jóvenes quienes tienen la oportunidad de estudiar. Mi compromiso y lo que habré de hacer con mayor inversión pública para este propósito es lograr este nivel de cobertura. ¿Cómo apoyarlo? Con inversión. Segundo, optimizando la infraestructura que hoy se tiene instalada. Tercero, creando mayor infraestructura. Creo además que hay distintas formas y mecanismos financieros que posibilitarían esta mayor infraestructura que el país demanda. Ya lo que no mencioné en la exposición y en lo que creo hay una oportunidad, en el uso de tecnología para impulsar la educación digital o la universidad digital, educación a distancia, que habilitando espacios para la educación pudiéramos tener la participación de los académicos muy prestigiados y reconocidos, dando educación a distancia en el uso de las nuevas tecnologías. Creo que en estos mecanismos y algunos más que ustedes eventualmente pudieran sugerir y proponer, lograremos, seguro estoy, lograr la cobertura necesaria. En el tema de la calidad, pues evidentemente es un gran reto, particularmente orientada más a los niveles básicos, pero no debe ser menor en el nivel superior. Y creo que esto está determinado por la demanda laboral o el mercado laboral, que marca cuáles son las disciplinas que evidentemente tienen mayores espacios de oportunidad y cuál es la demanda o qué exigencia se hace sobre los alumnos que egresan de nuestras universidades e institutos tecnológicos. De ahí el que en la vinculación del mercado laboral con las instituciones, que me parece en alguna medida se ha venido dando, tampoco vamos a partir de cero. Y está algo importante a señalar. Aquí no se trata de cerrar o dejar de lado lo que bien ha venido construyéndose hasta el momento. Al contrario, creo que es para darle un mayor impulso y una mayor consolidación a las prácticas que hasta ahora han probado eficacia y que permitieran realmente que la calidad, la educación que reciben nuestros educandos, solamente sea de la calidad que es demandada en los mercados laborales, y que esto debe sujetar tanto a alumnos
como académicos a evaluaciones, y que en las evaluaciones que yo he venido postulando se permita la participación de órganos de ciudadanos con perfiles académicos, profesionales y de trayectoria, que evidentemente la evaluación permita o derive en apoyo a políticas, como ya lo expuse en mi participación anterior, a políticas que estén orientadas a hacer mejoras en la calidad de la educación en las distintas regiones del país. Y con el tema presupuestal, evidentemente, ya lo comprometí, voy a impulsar que para la educación superior de México realmente la presupuestación tenga esta característica de ser multianual, que esto implicará hacer reformas a la propia ley de presupuesto de egresos, pero que es posible lograr el consenso para que se pueda tener de esta manera. Creo que eso dará certidumbre, pero también habrá de fijar objetivos a las instituciones de educación superior, no solo lo que sin duda es una demanda mayor de recursos, sino una aplicación también orientada a cubrir esta cobertura mayor y de mayor calidad que hoy se demanda de las instituciones de educación superior. Es decir, el esfuerzo es, o más bien debe haber una reciprocidad entre lo que se demanda y me comprometo a que logremos en la reforma educativa, dar más para que las instituciones también den más en favor de la educación de mayor calidad. Creo que con eso podría yo dejar aquí claramente señalado mi compromiso en lo que fue el cuestionamiento que se me ha formulado. Muchas gracias. Vamos, señor candidato, a abordar otro conjunto, en este caso de 6 preguntas y comentarios que tienen que ver con la temática general de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, que por supuesto nos preocupa mucho, como quedó plasmado en nuestro documento. René Somoza, director general del CINVESTAB, plantea sobre la generación y aplicación del conocimiento como un pilar fundamental de las sociedades que han tomado la decisión de competir en el mercado global. En las universidades y centros de investigación se genera un alto porcentaje de este conocimiento. ¿Qué estrategia seguiría para fomentar y aprovechar la investigación científica, tecnológica y las innovaciones generadas en las instituciones de educación superior en beneficio del país? Virginia García Acosta y Fernando Mendoza, de Centros de Investigación del CONACYT, dice: en caso de apoyar una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¿qué lugar ocuparían en ella los centros de investigación y educación superior, 27 de los cuales pertenecen hoy al CONACYT? Juan Pedro Laclet, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, dice que usted ha mencionado que de llegar a la presidencia alcanzaría el 1% del PIB, o dedicaría el 1% del PIB en apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin embargo, también ha mencionado que no favorece la creación de una Secretaría de Estado. ¿Cómo resolver la falta de gobernanza del sector que resulta en un trabajo desarticulado de sus actos? El doctor Salvador Jara Guerrero, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sostiene que las instituciones de educación superior hemos realizado importantes esfuerzos para incrementar en cantidad y calidad la formación de profesionistas e investigadores. Sin embargo, no ha existido una política acorde de generación de empleos con alto valor de conocimiento. ¿Qué estrategias propone usted al respecto? Ángel Francisco Velasco Muñoz, del Instituto Tecnológico de Oaxaca, plantea que desde su punto de vista, desde usted, ¿cuál sería la política de Estado para impulsar a niveles superiores la investigación científica y el desarrollo tecnológico que resuelvan algunos problemas sociales y
particular con el propósito de fortalecer la soberanía nacional. Finalmente, en este bloque, Enrique Agüera, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, plantea que para que el país progrese, se debe apostar por el desarrollo científico como factor transformador. Le pregunta, candidato, ¿invertirá usted, apostará con recursos importantes, suficientes para hacer de la ciencia un poderoso motor para el desarrollo de México? Y su opinión, ¿estaría de acuerdo en la propuesta de Anúyez de crear la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación? Son pues preguntas respecto de la trascendencia que le concede usted a la investigación científica, del apoyo que se tendría que dedicar para efectivamente alcanzar lo que desde hace más de un lustro tenemos acordado y inscrito en la ley correspondiente de avanzar hacia el 1% del Producto Interno Bruto destinado a investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, y el caso, por supuesto, de la organización de la investigación científica en nuestro país, secretaría sí, secretaría no. Muchas gracias, señor rector. El tema de la ciencia y tecnología, que sin duda permitiría que México se incorporara realmente a la era del conocimiento. Yo he comentado en distintos espacios, y creo haberlo hecho también en mi exposición, que México no leyó a tiempo lo que estaba pasando en el mundo. Seguimos siendo un país que siguió cuando tuvo políticas algunas y otros cuando consideró que ese modelo de tener una política industrial, la mejor era no tenerla. Evidentemente no entendió que México tenía que transitar de ser solo una economía que tuviera importante desarrollo en su industria maquiladora a una que lo fuera del conocimiento. Y lo que se dice fácilmente, creo que los políticos no terminaron de entenderlo. Y por ello, mi insistencia en este diálogo permanente con las distintas interlocuciones de la sociedad, para que quienes tengan responsabilidad pública puedan asimilar y entender mejor los conceptos y los proyectos y propósitos de lo que sin duda darán a México mayores beneficios. En el tema de ciencia y tecnología me he comprometido a lograr una inversión mayor para alcanzar el nivel de inversión del 1% que la ley contempla y que bien señala el rector Narro, pues han pasado varios años lustros y con toda reforma no se ha materializado y sigue siendo del 0.4% del PIB la inversión que hoy se tiene. ¿De dónde debe venir esta inversión? Creo que del gobierno en parte, de la propia iniciativa privada, para que esto ocurra, deben alinearse incentivos para que el sector privado realice inversiones de sus procesos de innovación a sus procesos productivos con inversión en ciencia y tecnología. Creo que el desarrollo de parques tecnológicos favorece a este propósito y eso exige de los gobiernos inversión para este objetivo, pero debe venir de ambas partes. Algunos suponen que solamente del sector privado, que por eso México a la fecha no ha tenido en estos años una mayor inversión, y otros que esperarían que el gobierno hiciera toda la inversión. Y yo creo que debe ser mixta, y debe de generarse primero obligación del Estado a partir del liderazgo para hacer inversión en esta asignatura, y segundo, de incentivos creados al sector privado para que hagan inversión en esta asignatura. He propuesto también, dentro de las acciones para impulsar el crecimiento económico de México, ampliar el crédito en nuestro país, que en este propósito, que hoy no se tiene, tuviera un papel que, entre otros, destinara fondos específicos
para incentivar o para invertir con capital de riesgo en la inversión en ciencia y en tecnología y en la innovación de procesos. El Estado tiene que liderar esta parte, tiene que generar incentivos, y creo que en la participación de las instituciones educativas del país, de los centros de investigación, de el sector privado y obligadamente en un papel de liderazgo del gobierno, será posible que alcancemos estos niveles de inversión para insertarnos de manera, de mejor manera en la era del conocimiento que el país está viviendo. Con respecto a la Secretaría, reiterada aquí y allá y en algún espacio que tuve pues, con algunos de ustedes que representaban ahí a las instituciones educativas en esta asociación que procura o se integró para lograr centros de investigación tecnológica también para apoyar las políticas para la inversión en ciencia y tecnología. También me lo preguntaron si habríamos de crear esta secretaría. Y para varios temas que vienen proponiendo la creación de secretarías, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría para apoyo a personas con discapacidad, la Secretaría ahora de Ciencia y Tecnología o de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Yo creo que pues a lo mejor será deseado en algún momento tener este nivel dentro de la burocracia de importancia. Pero lo más importante en este momento es lograr que la inversión de por sí finita y limitada que tienen los gobiernos para lograr objetivos se dedique realmente a lograr las metas de inversión que tenemos aquí claramente trazadas para elevar la calidad de la educación, la cobertura, la inversión en ciencia y tecnología. Más que en este momento, dedicarla a cubrir niveles de burocracia más altos para la cobertura a distintos fines que la sociedad persigue. Lo bueno, y creo que en el ejercicio que vengo haciendo de firmar los compromisos, lo bueno es que va fijando también indicadores del desempeño de un gobierno. Ese es el beneficio y ventaja que da asumir compromisos. Y aquí ha sido claramente señalado. Y en esta materia, la que es con respecto a la pregunta que se ha formulado de la inversión en ciencia y de tecnología, está claro el objetivo, que además es medible y cuantificable. Mayor inversión para realmente lograr que nuestros jóvenes sean parte del México que participa en la era del conocimiento, genera riqueza a partir del conocimiento y que eso permita al final de cuentas lograr condiciones de mayor bienestar para la sociedad mexicana. Muchas gracias, señor candidato. Voy a hacer todavía un esfuerzo adicional por concretar estas 9 preguntas que de cualquier manera haré llegar al señor candidato para conocer un punto de vista. No voy a leerlas, ustedes habrán de confiar en mí. La risa me señala que sí confían en mí, por supuesto, y voy a sintetizar, tratar de sintetizar. Ya conocimos varias de ellas en la ronda de la mañana. Yolosóchitl Bustamante Díez, Instituto Politécnico Nacional. Mario Madrigal Lepis, del Instituto Tecnológico de Parral. Ingeniero Enrique Alba Palacio Galicia, Riva Palacio Galicia. Jorge Rojas Sánchez. Francisco Miguel Cabanillas Beltrán. Estela Rivera López. Paulino Alberto Rivas Martínez. Roberto Ortiz Delgadillo y Enrique Leal Cruz. A todos ellos les preocupa el tema de la educación tecnológica. Sienten, transmiten así, lo anotan de esa manera, que se ha descuidado y consideran que se tiene que fortalecer, así lo dicen,
revisar la legislación para encontrar un mecanismo que le permita a este país aprovechar la experiencia, la existencia, la capacidad de los 260 institutos tecnológicos, universidades tecnológicas que tiene el sistema, con más de 440,000 estudiantes en el país. ¿Qué opinión le merece, señor candidato? Muchas gracias, señor rector. Creo que el objetivo, tanto para la educación tecnológica como la educación superior en el país, el objetivo es muy claro: lograr realmente mayor calidad y mayor participación de estos niveles educativos y de esta forma de educación en la preparación de nuestra juventud para que realmente tenga espacios de oportunidad. Hace un momento comentaba, lo que sería de lamentar es que nuestras instituciones o de nuestras instituciones educativas, tecnológicas y de educación superior egresaran frustración para no encontrar espacios de participación. Por eso la urgente y mayor vinculación al mercado laboral, donde prácticamente se trata de lograr el diseño de trajes a la medida de lo que el mercado laboral demanda en las distintas plazas y regiones del país. No es igual en cada una de ellas, y más si logramos potenciar las vocaciones económicas que las distintas regiones del país tienen, y donde la educación en cada una de estas regiones y entidades de México debe estar orientada a satisfacer los mercados laborales. Yo creo que la experiencia que hay de la educación tecnológica es sin duda digna de considerarse, de tenerse muy presente para poder orientar la política pública. Mi compromiso en este tema en particular es fortalecer la educación tecnológica, es hacer mayor inversión, y es, aquí sí, la petición es más de aquí para allá, es el tomar de ustedes la experiencia y lo que ustedes han visualizado de esa experiencia en los últimos años, que debiera hacerse para realmente lograr esta mejora, más que tomar una definición de carácter unilateral. Esta es la riqueza que debe dar nuestro régimen democrático, señor rector. Y es lo que he comprometido en el ejercicio de la presidencia democrática a la que aspiro: el realmente establecer mecanismos permanentes de interlocución, porque no puede ser que quien aspira a esta responsabilidad pretenda saber de todo, conocer de todo y dictar las políticas de manera unilateral en todo. Sería un grave error para el país incurrir en esta actitud. La que aspiro tener es justamente la de la apertura, la del diálogo y la de, más bien, diseñar políticas desde el gobierno que quiero encabezar a partir de las experiencias de ustedes y de lo que ustedes propongan. ¿Y quién más para saber y conocer de esta asignatura y de estas materias que ustedes, que todos los días dedican su esfuerzo cotidiano realmente a trabajar por la educación de nuestro país y para fortalecer la educación en los jóvenes de México? Por supuesto que este es el principal compromiso que hago con ustedes, no solo en el tema del que se me ha preguntado, sino en lo que quiero sea una constante de interlocución de todas las universidades, instituciones tecnológicas, centros de investigación, de ANUYES y fuera de la ANUYES, que me permitan realmente servir de mejor manera por la educación de México. Más y mejor educación para todos los mexicanos. Muchas gracias. El último de los capítulos que podremos abordar, se nos van a quedar dos pendientes, y de una buena vez aprovecho para pedirle a Jesús Manuel Araiza, si es tan amable, del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, a José Manuel Piña Gutiérrez, señor rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a Martín Cruz Gatica, representante del Instituto Nacional de Bellas Artes, a Roberto Galván Peña de la Universidad Tecnológica de Tecámac. ¿Dónde está? Ya, gracias. Pedirles
ofrecerles una disculpa porque no nos va a dar tiempo. Igualmente a Óscar Armando López González del Instituto Tecnológico de Los Mochis, Enrique Seáñez Sáenz de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a Enrique Sosa Toski del Instituto Tecnológico de la Sierra Norte de Puebla, a Raúl Martínez Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila por segunda oportunidad, paisano, una disculpa, y a Javier Sánchez Carlos, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ofrecerles, insisto, una disculpa. Las preguntas se las turnaré al señor candidato. Les pido que entiendan lo compacto del tiempo. Hay otras que pienso que se pueden plantear en lo genérico con una interrogante. Jaime Valls Esponda, señor rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Albino Rodríguez Díaz del Tecnológico de Tepic, Nayarit, Roberto Galván Peña de la Universidad Tecnológica, Juan Luis Orozco del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, Óscar Castellanos del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla y Ana Isabel Lerma González del Instituto Tecnológico de Matamoros. A ellos, con distintas modalidades, les preocupan los asuntos de apoyos regionales. Uno de los problemas que tenemos en el país, sin duda, y creo que en el diagnóstico mismo de nosotros, está presente, son las enormes variaciones que se dan, que pueden corresponder incluso a la de países extremos. Coberturas de casi 60% en el caso de la Ciudad de México, coberturas tan bajas como algunas que tenemos que corresponden a una tercera parte de la que tiene la Ciudad de México. Coberturas inferiores al 20% en varias de las entidades federativas. Problemas de seguridad más marcados en algunas entidades, problemas de desarrollo de la planta académica, de la infraestructura en unas entidades federativas y en otras un rezago completo. 1. ¿Qué hacer, candidato? Y 2. Su compromiso para avanzar en esta dirección. ¿En cuál dirección? En la de cerrar las brechas. Muchas gracias, señor rector. Entiendo muy bien la inquietud que se manifiesta en esta pregunta, porque evidentemente parte de reconocer que las distintas regiones del país viven y enfrentan problemas distintos, condiciones de apoyo o de no apoyo también diferentes, y que además el crecimiento demográfico de cada región y entidad sin duda también impone exigencias diversas en el tema educativo del país. Mire que si lo sé porque vengo de gobernar el Estado de México y los retos que tiene en educación, no solo básico, donde más o menos logró mantener los niveles de cobertura que hay en el resto del país, no así en el nivel medio y superior, pero consecuencia de algo que no ocurrió en ninguna otra parte de México. El Estado de México cuadruplicó su población en solo 30 años, condición que no tiene ningún otro país de la República. Hoy vemos tasas de mayor crecimiento que en términos absolutos no tienen el mismo impacto, pero hoy vemos como estados como Quintana Roo, por ejemplo, ha tenido una tasa de crecimiento poblacional mayor a otras entidades, aunque insisto, en términos absolutos debe seguir siendo el Estado de México el que tenga mayor crecimiento anual, del orden de 250,000 habitantes más por cada año. A diferencia, por ejemplo, del Distrito Federal, que ha logrado una estabilidad en su población de hace 30 años a la fecha. Me acuerdo que en los años 80 la población del Distrito Federal era del orden de 7 millones. A 30 años de distancia, mientras el Estado de México cuadruplicó población, el Distrito Federal no creció
ni siquiera en un 30% su población. Hay 2 millones más. ¿Qué quiero decir con toda esta explicación? Que entiendo muy bien que en el país hay que tener diseño específico para cada región y entidad de nuestra república que nos permita cerrar, o nos permita cerrar lo que bien señalaba el señor rector, la brecha de cobertura y de educación de calidad en todo el país. Creo que esto se inscribe también en algo que es fundamental: la relación de colaboración institucional entre los niveles de gobierno, muy particular y señaladamente entre el nivel federal y el nivel estatal. Creo que lo señalo en mi manifiesto: el marco democrático que vive el país debe abrir espacio a una colaboración más que a una diferencia y competencia que a veces pareciera se tuviera entre niveles de gobierno, a una auténtica y mayor colaboración entre niveles de gobierno para acometer proyectos y objetivos compartidos. Porque tampoco todas las entidades ni los gobiernos tienen igualdad de condiciones. La que tiene el Distrito Federal, pues sin duda muy distinta de la que tienen las demás entidades. Si se considera que el gobierno del Distrito Federal prácticamente no tiene una inversión mayor en educación, en salud, porque es un gasto que está en los gobiernos federales, a diferencia del resto de las entidades, que recuerdo el caso del Estado de México, más de 40% de su presupuesto estaba destinado solo a educación. De tal suerte que a condiciones distintas, políticamente también diferentes, y que debe lograrse en colaboración de niveles de gobierno para acometer los objetivos claramente señalados, medibles. Y por eso creo que la participación de ustedes servirá para conocer, pulsar y evaluar la política que se siga dentro de nuestro marco democrático para realmente lograr lo que he venido señalando en respuesta a las distintas preguntas: más y mejor educación, muy específicamente donde hoy se demanda más, en el nivel medio y superior de nuestro país. Muchas gracias, y no me resta, señor candidato, sino agradecer a usted, a sus invitados, su asistencia, su presencia con nosotros, su participación, la presentación que nos ha formulado, las propuestas, comentarios y respuestas a nuestras inquietudes. Todo esto que sin duda alguna nos fortalece en la tarea que nuestras comunidades se nos ha asignado. Una vez más, por su amable participación en esta sesión de la asamblea de nuestra asociación, muchas gracias. Es así como hemos llevado a ustedes la transmisión, este control remoto desde las instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en su 20ª sesión extraordinaria, con la participación en esta segunda jornada del licenciado esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno Estados Unidos Mexicanos por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista. No me resta más que agradecerle que haya sintonizado nuestra frecuencia del 96.1 y le recuerdo que mañana también transmitiremos lo que sigue de esta sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUYES en una jornada del martes 22 de mayo que contempla el encuentro con el ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre, candidato a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos por el partido Nueva Alianza. Esto será de las 10 de la mañana a las 12 del día y posteriormente, a partir de la 1 de la tarde y hasta las 3 de la tarde, el encuentro también aquí en Anúyes con la licenciada Josefina Vázquez Mota, candidata a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos por el
Partido Acción Nacional. Esto será mañana. Mientras tanto, le agradecemos enormemente que nos haya sintonizado. Se despide Antonio Morales Cortés. Muy buenas tardes.